Hola Oscar, buenas noches. Mil gracias por este tercer video en nuestra tercera clase del curso Python, Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial en Smart Grid México en colaboración con Effectio Energy Services. Mil gracias, Oscar. Te doy la palabra para continuar. Hola Erika, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Vamos a avanzar con lo que ya veníamos viendo. Hoy vamos a terminar lo básico de la programación en Python para que ya en la siguiente sesión empecemos con funciones y a hacer algunos algoritmos. Pero hoy todavía vamos a ver como que las herramientas necesarias, los building blocks, ¿no? Los bloques, los tabiques que necesitamos para construir la programación en Python. Igual este código que vamos a revisar hoy va a estar publicado en la caja de descripción de este video para que lo puedan usar, jugar, cambiar, checar, verificar, entender, experimentar con él. Es bien importante que lo muevan, Evita, para que también tú me vayas diciendo tus experiencias de cómo vas experimentando con el código. La próxima sesión vamos a empezar a platicar sobre eso. De acuerdo. Hoy vamos a seguir viendo estructuras de datos. Las estructuras de datos, como platicamos, es estructuras donde guardamos la información organizada de cierta manera. Empezamos con listas. La vez pasada, la sesión pasada, revisamos de estructuras de datos las listas. Y vimos que las listas, pues, es un conjunto de datos separados por comas que están ordenados, los podemos ordenar de mayor a menor, de menor a menor, y podemos buscar de ese conjunto de datos algunos elementos, agregar elementos, eliminar elementos. Con las listas podemos hacer esas estructuras de datos que le llaman, por ejemplo, pilas, y que serían una pila, ¿no? Donde las últimas, las primeras entradas, a ver, son, o sea, hacemos listas y hacemos pilas. La pila sería cuando saco un elemento que fue el primero que entró, el último que entró, perdón. Hagan de cuenta que es una pila de cosas, ¿no? Entonces, para poder agarrar un elemento de la pila, tomo el último que entró y entonces ahí voy organizando la información de esa manera. O una lista, tomo los elementos de la lista y cuando quiero tomar un elemento saco el primero que entró. Y así voy organizando la información conforme la necesito, ¿no? Entonces, esto lo hago con listas. Las tuplas son una especie de lista, pero es inmutable, no la puedo cambiar, no le puedo hacer eso que comentábamos, sacar un elemento o cambiar un elemento o agregar un elemento. Una tupla es inmutable y la ocupo cuando los elementos que voy a organizar en esta estructura de datos no cambian, ¿no? Por ejemplo, en este caso, tengo una tupla que está definida con 3 elementos. La empaqueto, se dice voy a empaquetar elementos de la tupla. Cuando los voy a meter a la tupla, digamos, estoy definiendo la tupla y le asigno estos elementos. Pueden ser más, menos, los que sean, es la definición de la tupla. En este caso, a la variable tupla le voy a llamar como sea, ¿eh? Le llamé tupla porque es una tupla, pero le puedo llamar tupla X, o no le pongo tupla, le pongo T, o le pongo TX, ¿no? Lo que sea. Aquí, por ejemplo, TX, la ejecutamos. Si le pongo aquí que me diga que tiene tupla, pues me va a mandar no me mandó un error porque ya antes lo había ejecutado, ¿no? Pero aquí le tendría que poner, por ejemplo, TX. Y aquí me vacía o me regresa los valores de la tupla, lo que tengo guardado en la tupla. Si ven la lista, le voy a poner otra vez como lo tenía tupla, para que le cambié el nombre para que vean que se llama tupla, pero es una tupla que se llama tupla, pero no se tiene que llamar tupla, no se puede llamar como yo quiera. Entonces es una lista inmutable. La lista, acuérdense que la notación es con corchetes, perdón, con llaves, paréntesis cuadrados. Y en este caso,
pues son paréntesis redonditos. Puedo desempaquetar la tupla, quiere decir que voy a tomar los elementos de la tupla y los voy a vaciar en variables, en variables que pueda manejar de manera independiente. Entonces, esto lo hago así, defino las variables, son 3 elementos que tiene la tupla y entonces van a ser 3 variables y a esas variables les asigno la tupla, ¿no? Entonces vacía los elementos de la tupla en las variables. Ahora, si imprimo esas variables, lo que voy a hacer es me las va a desplegar. Podría ser lo que sea, ¿no? Pues le puedo agregar aquí más elementos a la tupla. Acuérdense que la tupla no es, no le puedo agregar cosas. Si hago esto que voy a hacer ahora, otro, en realidad es otra tupla. O sea, la tupla anterior ya no existe, estoy asignándole elementos a la tupla y sustituye en memoria la tupla anterior, ¿no? No es que le haya yo agregado como en el caso de la lista que ocupo append, o ocupo un insert, ¿no? Aquí en este caso pues no fue eso, fue sustituir la tupla anterior por esta tupla nueva completamente, ¿no? Y entonces, si hacemos esto, me va a mandar un error porque ahora tiene 4 elementos y yo estoy asignando la tupla a 3 elementos. Voy a agregar una variable ahí y entonces ya existe la cuarta variable, la i ya tiene la palabra otro. Si yo imprimo x, y, z, va a volver a ponerme lo mismo, pero tengo la variable i donde está la otra palabra que agregué. Ahí sería otro, ¿no? Puedo llegar a un elemento de la tupla de la misma manera que en una lista, tomando el índice. Por ejemplo, aquí tupla de 1 es como. Si fuera 0 diría hola, si fuera 2 diría estás, ¿no? O elementos a partir de un número del índice hacia adelante, ¿no? Entonces, pues en este caso puedo ponerle 1 y de ahí para adelante. O le puedo poner 2 y de ahí para adelante, ¿no? Puedo preguntar el tamaño de la tupla. Esta función len aplica igual para una lista, para una tupla, ¿no? Para un conjunto. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, el tamaño de la tupla es 4, ¿no? Porque tiene 4 elementos. Podrían ser más, podrían ser menos, y el tamaño de la tupla que yo ponga como parámetro de esta función me lo va a regresar, ¿no? El tamaño. Algún elemento, igual que en la lista, por ejemplo, tomo el elemento hola y le pregunto su índice, me va a decir que está en el índice 0. Si le pregunto por el elemento otro y le digo index, ¿no? Le ejecuto la función index de la tupla, me va a dar el número de índice donde está ese elemento, el índice. O le puedo preguntar cuántos elementos hay, el que le ponga en el paréntesis, que me los cuente. Entonces, en este caso, si le pregunto por cómo, me va a decir 1. De cualquiera me va a decir 1 porque no tengo repetidos, ¿no? Podría tener repetidos, voy a poner aquí, voy a crear otra vez la tupla. Quiero que entiendan la diferencia, no estoy agregándole elementos, estoy creándola otra vez, haciendo otra tupla, ¿no? Entonces vamos a crear esta nueva tupla. Otra vez me manda error porque tiene ahora 5 elementos y estoy asignándole aquí 4 nada más. Lo voy a poner aquí otra variable ahí, la que sea. Y ahora le voy a preguntar por el número de... Pero no imprimimos el No, segundo otro. a propósito, no lo imprimí, pero lo podemos poner ahí, ¿no? Si lo agrego, Ah, de acuerdo. ya aparece, ¿no? Ujú. Por Pero ejemplo, eso no me modificaría, aunque no lo imprima, pues no me modificaría lo que lo que, pide lo que en lo contiene, siguiente. ajá, lo que contiene es lo mismo. Si ves aquí tupla de a partir del segundo elemento para adelante, sería 0, 1, 2, estás para adelante. Entonces toma estás, otro. Estás, otro.
El tamaño, pues ya cambió también. Ah, no, son 5, es lo mismo. Bueno, ya lo había ejecutado. El índice de otro, pues ahí ya me lo actualiza. Y ahora sí le puedo preguntar por cuántas veces hay otro. Y me va a decir 2 porque tengo 2 veces otro. ¿Vale? Entonces, así se maneja una tupla. En realidad, es muy parecida a una lista, pero es inmutable. No puedo insertarle nuevos elementos, borrar elementos. Si ven, aquí las funciones que ocupé es index, count y párale de contar. Cuando estuvimos viendo las listas, puedo ocupar insert, entonces le digo en qué índice inserto un nuevo elemento. Puedo ocupar append y entonces en la parte final agrega un nuevo elemento. Puedo ocupar remove y borra un elemento. Entonces, esas funciones para editar la lista no existen en la tupla. La tupla es inmutable, ¿no? Ya cuando la creo, tendría que volverla a crear para cambiarla, pero si la manejo como la estoy desde que la creé, no le puedo estar agregando o quitando elementos. ¿Cómo vamos ahorita? ¿Bien? Bien, muy claro. Estructuras de datos llevamos listas y tuplas. Listas son bien dinámicas, se ocupan un montón. Tuplas son más fijas, ¿no? Menos flexibles. Inmutables se ocupan menos, pero también se ocupan. Ahora vienen los diccionarios. Esta es otra estructura de datos que es muy ocupada, se usa mucho en la programación. De hecho, todo esto que estamos viendo se usa mucho en la programación. Los diferentes lenguajes de programación tienen sintaxis específica para manejar estos mismos tipos de datos o estructuras de datos, las listas, las tuplas, los diccionarios. Cambia la sintaxis en cada lenguaje. En Python, así es, relativamente sencillo y funcional y muy potente, ¿no? Entonces, diccionario. Los diccionarios son estructuras de datos que relacionan a los elementos almacenados con claves en lugar de los índices que manejan las listas y las tuplas. Entonces, aquí lo que tenemos es cómo llego al elemento a través de una clave. Por ejemplo, este diccionario tiene 3 elementos. Clave 1, clave 2, clave 3. Así le llamé a la clave, ¿eh? Se llama clave y le puse clave, pero le puedo poner lo que sea, ahorita lo cambiamos. Y tiene elementos a los que guardo yo en la memoria y voy a referenciarlos a través de su clave. Ya tengo mi diccionario y si le pregunto diccionario, la clave 1 del diccionario, pues me va a imprimir el valor, el elemento que guardo en memoria y al que yo puedo llegar a través de la clave 1. Si le pongo aquí clave 2, pues me va a traer el elemento que está guardado en la otra dirección de memoria. Y puedo tener lo que sea, ¿no? Por ejemplo, le voy a poner aquí. No tiene que decir clave 4, lo que sigue, le puedo poner otra cosa. O sea, mi clave, mi cuarta clave va a ser a lo mejor XXX. Y aquí yo puedo poner no necesariamente un texto, puedo poner aquí un número, ¿no? Y entonces me va a mandar un error, lo voy a compilar aquí. ¡Pum! La sintaxis es inválida. Y aquí digo, ay, ¿en qué me equivoqué? Y lo reviso rápido y veo que las diferentes entradas al diccionario están separadas por una coma, yo no se la puse. Y ahí corrijo. Y entonces, si ven, los valores del diccionario pueden ser de cualquier tipo de datos. En este caso son cadenas de caracteres. Y este cuarto valor lo llamé, es número. Es un número entero. Y la clave, pues, es XXX. Acá la clave se llama clave 1, clave 2, clave 3, pero no tienen que llamarse de esa forma tan ordenadita, ¿no? Pueden llamarse de la forma en que sea. Entonces, si yo le pregunto por el valor que tenemos en la clave XXX, me va a dar ese valor que le puse ahí. ¿Sí? ¿Fácil? Sí, hasta ahora fácil. Oye, ¿y el entrecomillado también es de la sintaxis?
Sí, el entrecomillado de la clave siempre tiene que ser, o sea, la clave es una cadena, ¿no? Una cadena de caracteres. Y el segundo entrecomillado aquí es porque al valor le estoy asignando una cadena de caracteres, pero si ves en esta cuarta entrada no lleva comas porque es un número, pero su clave sí lleva comas. Puedo agregar un elemento adicional al diccionario. Lo hago como cuando le pregunto por el valor, pero le asigno un valor, ¿no? Entonces le pongo la nueva clave y le asigno el valor a esa nueva clave y de esta manera dinámicamente voy agregando elementos al diccionario. No quiere decir que los únicos elementos que va a tener son los que tenía cuando lo creé. Puedo crear incluso el diccionario vacío y después irle asignando valores. Puedo iterar con la instrucción for como la hemos visto. Así como puedo iterar sobre una lista, puedo hacerlo sobre un diccionario. En este caso, le estoy diciendo que que para todas las claves en diccionario, me imprima claves y me imprime las claves. La variable puede llamarse como sea, yo le puse claves, pero le puedo decir para todas las is en diccionario, imprímeme las is y funciona igual. Pero si yo quiero los valores, entonces le digo, para cada clave o valor o i del diccionario, imprímeme diccionario de la clave, ¿no? Le paso la clave que trae aquí. Y entonces, como estarle poniendo la clave, como acá arriba, ¿no? Entonces, en este caso me va a imprimir los elementos guardados en las áreas de memoria de ese diccionario, a los que llego a través de las claves, estas claves, ¿no? Esta sintaxis evita clarita, ¿vamos bien? Vamos bien, sí. Va. Luego tenemos algunas funciones que aplicamos a los diccionarios. Una de ellas es tomar las claves y pasarlas a una lista. Ya vimos cómo funcionan las listas. Ahí dice, Oscar, funciones aplicables a funcionarios. Es a No, diccionarios. a diccionarios. Ya estoy pensando en el gobierno. Diccionarios. Ahí está. Funciones aplicables a diccionarios. Por eso me gusta este Jupyter Notebook, porque vamos editando la documentación y la vamos mejorando. Queda el código intercalado con la misma documentación del código. Son funciones aplicables a diccionarios. Entonces ahora sí tenemos la lista, o sea, meto entre al paréntesis, o sea, paso como parámetro a la función lista un diccionario y me va a regresar cada elemento de las claves como parte de los elementos de una lista. Y puedo, bueno, esto fue la lista como estaba aquí como ingreso, pero podría incluso decirle que me dé la lista ordenada. Vamos a hacer aquí esto, ya ven que le metí la XXX. Entonces le voy a decir que me dé la lista, pero que me la dé ordenada, y entonces la X la pone hasta el final. Puedo preguntar, oye, ¿una clave está en el diccionario? Por ejemplo, clave 5, ¿la tengo en el diccionario? Me dice falso, porque no tengo nada que se llame clave 5, pero si le pregunto clave, en lugar de 5, le pongo XXX, esta clave está en el diccionario, sí está. Entonces, en inglés, pues pueden encontrarla como llave, ¿no? Llave y el valor del diccionario. Que van a ir viendo documentación en inglés y en español de la programación. Por ejemplo, lista, pues es un list. Tupla es una tupla, ¿no? Tuple. Tupla en inglés, ¿cómo se escribe? Tuple. Ajá. Diccionario, pues va a ser un diccionario ¿cómo se dice? Diccionario. Dictionary, ¿no? Entonces, es simplemente ir traduciendo los conceptos. Conjunto, vamos a ver más adelante los conjuntos. En inglés es set. Entonces, pues vamos a encontrarlo en la documentación como set. Disculpa, Oscar, una pregunta. Aquí nosotros definimos un diccionario y tenemos pues algunas funciones ahí o, que podemos utilizar con diccionario como for.
bueno, for no es propiamente una función. Sí, no, esta es una iteración y lo Ajá. que hice es agarrar elemento por elemento y presentarlo. Lo que vimos fue que fue a diccionario aplicarle un for, porque el diccionario opera tanto como una lista, ¿no? Porque Muy también con las parecido, listas sí. tenemos el for y también, pero en el momento en el que le doy la función de lista a diccionario, estoy construyendo una lista de un diccionario, ¿cierto? Es correcto. Mira, fíjate, ahorita lo hice, lo puse en la pantalla, pero puedo, así como está, decirle L, va a ser nuestra variable de tipo lista. L igual a list, diccionario, ¿no? Entonces me va a pasar, lo voy a ejecutar, a la L le va a poner la lista. Voy a ahora crear otra celda y le vamos a poner L. Y esa lista que creo con list diccionario, que vació en L, está la puedo imprimir así. O le puedo poner, ups, disculpen. Ya. O le puedo poner aquí un print L, ¿no? Ya va. Lo pone igual. Este me puede servir para hacer algo así como, esta es una lista, dos puntos, y así, ¿no? Y me va a imprimir, va a poner, esta es una lista, dos puntos, y va a poner la lista. La función print me sirve para, pues, ir generando mensajes para el usuario, ¿no? Pero este en realidad es una lista de un diccionario. Sí, es una lista que se originó, se creó al vaciar las claves o las llaves del diccionario a través de usar la función list en el diccionario. Toma todas las llaves y conforma una lista con esas llaves o claves, ¿no? Sí. Y las vacía en la variable a la que estoy asignando. Si no estoy asignando una variable, pues simplemente me lo pone ahí en la pantalla, ¿no? No lo guardo. Ya cuando lo asigno a una variable, lo tengo guardado y esta variable obviamente es de tipo lista, ¿no? Pues vamos a ver de qué tipo es, ¿no? Le voy a preguntar aquí, type, L. Vamos a ver de qué tipo es. Lista. ¿Sale? De acuerdo. Entonces podemos vaciar las claves en una lista, ordenar, que nos dé la lista de las claves ordenada y podemos preguntar si una clave está en el diccionario. El diccionario, pues le llamé diccionario acá arriba, pero repito, le puedo llamar como quiera, se puede llamar D1 porque tengo el D1, el D2, el D3, el D4 o DIC1, ¿no? Si le llamo DIC1, pues me refiero aquí a ese diccionario como DIC1, ¿no? Y va a funcionar igual. Si le pregunto por diccionario, no va a conocer esa definición y me va a mandar un error. Entonces, es el nombre, esos nombres se llaman identificadores, ¿no? El identificador de este diccionario es diccionario, ¿no? No hay que confundir por qué uso la palabra diccionario, ¿saben? Bien. Luego, algunas, bueno, funciones aplicables a diccionarios. Ahora vamos a ver el cuarto tipo de datos de estructura de datos, ¿no? La cuarta estructura de datos. En este caso es un conjunto. Llevamos listas, tuplas, diccionarios y van conjuntos. El conjunto, pues acordémonos de los conjuntos en matemáticas. Establecemos un conjunto, otro conjunto y podemos hacer operaciones sobre esos conjuntos. Las operaciones típicas de matemáticas en las matemáticas de conjuntos, ¿no? Entonces, la unión, intersección, diferencia de conjuntos. Los conjuntos son colecciones no ordenadas de elementos que no contienen repetición. O sea, yo no puedo poner en un conjunto rojo, rojo, verde, azul. No se repiten. Las repeticiones, los elementos repetidos se eliminan. El conjunto puede ser rojo, verde, azul, pero no que yo tenga rojo, verde, azul, azul, ¿no?
Esa es una de las características. Cuando creo un conjunto, pues puedo usar esta notación de estos corchetes. Cuando creo una lista, acuérdense, corchetito cuadrado. Cuando creo una tupla, ¿se acuerdan de cómo creo? Paréntesis. No, esa no lleva. Así, mira, nada más es la lista. Las comillas. Pues la comilla para definir que son cadenas de caracteres, podría ponerle aquí después de aquí la coma, uno que diga 5 y ese va a ser un número, coma y un true y ese va a ser un booleano. Para los conjuntos, los creamos envolviéndolos, enmarcándolos entre estos corchetes. Las listas es entre corchetes cuadrados, los conjuntos es en estos corchetes, estos normales, ¿no? En este caso creo el conjunto rojo, verde, azul. Puedo crear un conjunto vacío poniéndole set y nada más así, vacío el conjunto y me creo un conjunto vacío. En este caso, el conjunto X está vacío, aunque el conjunto 1 tiene 3 elementos. Vamos a ver qué puedo hacer funciones con conjuntos, ¿no? Voy a crear otro conjunto que va a ser amarillo, naranja, morado, violeta. Entonces ya tengo dos conjuntos y puedo hacer la unión de esos conjuntos. Acuérdense en las operaciones matemáticas de conjuntos, cuando hago una unión, pues sumo todos los elementos de un conjunto en otro y voy a crear un conjunto mayor que tiene los elementos ya sumados. En este caso, pues ya tengo amarillo, azul, morado, naranja, rojo, verde, violeta. Tengo la unión. Voy a volver a crear el conjunto 2, nada más que le voy a agregar azul para poder hacer el ejemplo de la intersección. Y voy a hacer la operación intersección entre el conjunto 1 y el conjunto 2. Si ven la sintaxis es, tomo el conjunto 1, ocupo la función y le paso el conjunto 2. Tomo el conjunto 1, ocupo la función que quiero llevar a cabo y le paso el conjunto 2. En este caso, la intersección de conjuntos me va a dar los elementos que se repiten en uno y en otro conjunto. En este caso fue el azul, se lo agregué hace un rato, ¿no? Puedo hacer la función o ejecutar la función diferencia. Me va a dar los elementos que son diferentes, que no están, los elementos que no están del conjunto 1 en el conjunto 2. Ahí está, ¿no? Y luego le puedo preguntar sobre algún valor, algún elemento, si está dentro del conjunto. Por ejemplo, el elemento, el valor rojo, ¿está en el conjunto 2? No, no hay ningún rojo en el conjunto 2. Rojo lo tengo en conjunto 1. Si le pregunto rojo en conjunto 1, me va a decir que es verdadero, porque ahí sí está. Puedo preguntarle el tamaño de un conjunto, ¿no? Y entonces le pregunto, dame la dimensión o el tamaño del conjunto 1. Ya pudieron ver, por ejemplo, la función len me sirve para darme el tamaño de una lista, una tupla, un diccionario, un conjunto. O sea, a esa función le puedo pasar diferentes elementos, diferentes tipos de datos, diferentes estructuras de datos y no importa, me va a dar el tamaño de la estructura, los elementos que tengo guardados en esa estructura de datos. ¿Hasta ahí bien? Con esto Está terminamos ahí bien. estructuras de datos. Ok. Ahora vamos a Oye, ver. Oscar, otras operaciones que no hemos visto aquí es porque no existen en las estructuras de datos que estamos viendo. Estamos viendo todas las que existen. Las más frecuentes, puede haber algunas más, pero son menos frecuentes. Con estas armaríamos prácticamente toda la programación. De acuerdo. Seguimos con lo que estábamos viendo. Vamos a pasar a las instrucciones o la estructura de la programación que nos permite controlar el flujo, ¿vale? El flujo digamos, la lógica de la programación. Ahora lo van a ver. Voy a compartir mi pantalla nuevamente. Y vamos a ver. ¿Se ve, Evita? ¿Todo bien?
Todo bien, ya te Me veo. escuchas y me ves bien, ¿verdad? Sí, Y la pantalla también. sí. Listo. Entonces, esto de control de flujo son estructuras en la programación que nos permiten definir acciones y poder darle estructura a la lógica de la programación. Entonces, ya lo vamos a ver. Por ejemplo, eh, tenemos condicionales. Casi todos los lenguajes de programación las manejan con esta palabra reservada if. Después de la palabra reservada if, va a haber una condición. Si la condición resulta ser verdadera, se ejecutan las instrucciones que están abajo del if y de la condición, abajo de este renglón. Yo, por ejemplo, les estoy poniendo esta condicional. Si la variable es igual a 10, nótese que cuando yo asigno una variable, por ejemplo, aquí variable, le voy a poner un 10. No estoy preguntando si la variable vale 10, le estoy poniendo a la casilla de memoria que se llama variable, le estoy poniendo un 10. Le puedo poner un 11. Si le pongo un 11 y ejecuto la instrucción if variable es igual a 10, pues entonces el resultado es que no es igual a 10, ¿no? La condicional no es verdadera, es falsa, y el resultado es que no voy a imprimir el texto. No voy a ejecutar la instrucción que sigue del condicional. Vamos a ver, ya la ejecuté y no hizo nada, pero si le pongo 10, entonces, pues sí, se va a cumplir la condición y me va a escribir aquí la variable es 10. Así de simple es una condicional con if. Se usa de manera muy similar en todos los lenguajes de programación. Algunas particularidades de Python es que ocupamos estos dos puntos. Casi siempre se ocupan dos puntos para definir en qué momento termina la instrucción o la condicional o el bucle, el ciclo que hacemos con for, por ejemplo. Ahorita lo vamos a ver, pero en este caso, acuérdense de la sintaxis, es if, luego entre paréntesis la condicional. Podría ponerla sin paréntesis, nada más que sí, acostúmbrense a usar paréntesis, porque las condicionales normalmente no son tan simples. Voy a escribir una condicional donde va a haber varias variables agrupadas y necesito que tengan legibilidad, ¿no? Que se puedan leer bien, entonces van entre paréntesis y se tienen que organizar. Entonces hay que acostumbrarnos a usar paréntesis. En este caso no era tan necesario, pero yo se lo pongo para que nos acostumbremos a usar en todos los condicionales paréntesis. Luego tengo otra instrucción. Aquí voy a usar otra vez el if. Vamos a ver. Estoy separando con espacios, con renglones para leer más claramente. Entonces, lo primero que va a hacer esta celda es preguntar, decir, dame un número. Y luego en la variable número, voy a depositar el resultado de una entrada aquí input. Esta función input lo que hace es espera que yo teclee algo en el teclado de la computadora, que digite algo, y eso lo va a guardar o lo va a poner a donde yo asigne la variable, la función. La función me va a regresar una cadena de caracteres. Entonces, si yo escribo un número, la puedo pasar a enteros. Si se acuerdan, se utiliza esta para entero, o puedo utilizar alguna otra para pasar a cadena de caracteres, que estas instrucciones de cast para convertir tipos de datos, ¿no? En este caso, leo algo, lo convierto en entero y lo pongo en la variable número. Y ahora sí, si lo que escribí en la pantalla es mayor que 1000, me va a decir que el número es mayor que 1000. Si no, pues no. Entonces, esta es la evaluación, esta es la condicional que vamos a estudiar en este momento, ¿no? Vamos a ver. Le doy correrlo. Dice, dame un número, pues le voy a poner 50. Enter. Y pues ya no hace nada porque el 50 no es mayor que 1000. La voy a volver a ejecutar. Dame un número, le voy a poner 10.
1000 y le voy a dar Enter. Y dice el número es mayor que 1000, o sea, sí se cumple la condición. Y yo puedo también determinar qué hacer si no se cumple, ¿no? Entonces está la instrucción if, y si la anido o la sigo con una instrucción else, ¿no? Es if, esto, entonces aquello, ¿no? Si se cumple la instrucción, haz esto. De lo contrario, si no se cumple, haz esto otro, ¿no? O sea, ahí podríamos ir dándole lógica. Si ven, esto me ayuda a darle lógica a la programación. Entonces, con esta condicional similar, voy a preguntar, esto es antes de la condicional, ¿no? Esta es la forma en la que introduzco el valor. Voy a tomar también el valor del teclado. Si es mayor que 1000, pues le voy a poner al usuario es mayor que 1000. Si es menor que 1000, le voy a poner que es menor que 1000. ¿Va? Entonces la ejecutamos y le vamos a poner un 50. Y me dice el número es menor que 1000. Y si la vuelvo a ejecutar y le pongo 1050, perdón, es un enter aquí. Ahora sí. El número es mayor que 1000. ¿Qué pasa si es 1000, no? Entonces aquí le puedo hacer otra cosa. No puedo decir si el número o si esta condición se cumple, haz lo que sigue. De lo contrario, y anido otro if, o sea, aquí le pongo un else if junto, ¿no? Entonces esa instrucción o esa se denota con la palabra reservada el if. Entonces, si es esta instrucción, haz esto. De lo contrario, si es esta otra condición, haz lo que viene abajo. Y en el de lo contrario, ahora sí ya es, si no es una o no es otra, ya lo que sea, me ejecuta la siguiente condición. Entonces, de esta manera, le podría poner un 3 y me va a decir que es menor que 1000. Le puedo poner un número muy grande y me va a decir que es mayor que 1000. Y le puedo poner también un 1000 y me va a decir que es igual que 1000, ¿no? Entonces, ahí estoy considerando tres posibles situaciones. Esto está muy simple, o sea, la instrucción en realidad es una. Yo puedo poner aquí muchas cosas en el código, o no lo voy a poner, que le den mayor cuerpo al programa, ¿no? En este caso, pues son ejemplos. ¿Qué tal, Edita, con el if? ¿Fácil? Sí, muy bien. Ahorita que estamos viendo ya pequeñitos programitas donde estamos viendo cómo funcionan ¿cómo se llaman? Control de flujo, estas Instrucciones de control de flujo. funciones de control de flujo. Instrucciones. Estoy notando que tenemos las casillas 366 y la serie de instrucción. Y luego corres el programita. Ajá. 369 y tenemos el programita y luego lo corres. ¿Cómo das aquí estamos utilizando Jupyter Lab? Así es. ¿Cómo das el enter y cómo integras otra casilla para... Sí, aquí yo quisiera, por ejemplo, una celda más. Son celdas. Le pongo acá el más. Acá tenemos estos iconos arriba para guardar, para una celda más, para cortar, para copiar al clipboard, para correr la celda, para ejecutarla en la que estoy, para parar la ejecución. Esta otra es para reiniciar el kernel. El kernel es el compilador o el intérprete, en este caso, digamos, el motor de Python. Yo podría reiniciarlo, me va a preguntar si de veras quiero reiniciar el kernel, le digo que lo inicie y está como reseteando todo lo que tenía en memoria, todo. Si tengo alguna variable que estaba usando de una celda anterior, pues tengo que regresarme a la celda anterior para volver a correrla, para volverla a tener en memoria. O sea, al correr pero me permite, por ejemplo, reiniciar lo que estoy haciendo, ¿no? Si recargo el kernel. Normalmente no lo estoy haciendo, ¿no? Acá también tengo para correr todas las celdas.
La flecha sencilla ejecuta una celda. La flecha doble ejecuta todas así de una por una. Y puedo cambiarle a la celdita el tipo. La mayoría que uso son de código, pero si ven, hay textos por aquí y por allá, como este de control de flujo condicional. El tipo de celda en este caso es Markdown, que es las celdas donde puedo yo escribir texto, ¿no? Para documentar bonito el código. Más allá de la documentación que le puedo ir poniendo al mismo código, porque el código, como ven, a veces lo documentamos, le escribo ahí algún comentario. Por ejemplo, en este caso podría poner instrucción if condicional. Simple, y ahí es un comentario, pero este comentario está dentro de la celda en código. Si yo quiero documentar el Jupyter Notebook, lo puedo hacer con celdas específicas para texto, ¿no? Y todo eso lo tengo aquí arriba para controlarlo. Ahora, contestando ya específicamente tu pregunta, si lo que quieres es una celda más, en la que esté, aprieto el más, acá arriba, ¡pum! Y me da la celda adicional. Ajá. De acuerdo. Ahora, si estoy hasta el final de todas las celdas que tengo, hasta el final, y le pongo que la corra, lo que hace es me crea más celdas. Ok, Pero de acuerdo. si no estoy al final, para agregar una celda adicional, pues simplemente en la que estoy, aprieto aquí el botón de más, inserta una nueva celda. Y aquí puedo ya yo hacer un nuevo código, ¿no? Entonces, así es el if. Vamos Gracias. a revisar de nada las iteraciones, los bucles, ¿no? Un bucle, pues un ciclo, otro ciclo, otro ciclo. En la vida hay muchas cosas que se modelan con ciclos. Por ejemplo, cuando hacemos operaciones de matrices matemáticas, pues tenemos que tomar un renglón o todos los renglones y multiplicarlo por todas las columnas. Entonces voy iterando entre primero los renglones y por cada renglón las columnas de la siguiente matriz, etcétera, ¿no? Entonces, estos ciclos son súper importantes. Hay varios tipos, ¿no? El primero que vamos a ver es el while. Este es literal traducido del inglés al español. La instrucción while es mientras, ¿no? Entonces, el mientras, lo voy a poner así en español. Mientras la condición se cumpla, haz lo que esté abajo. En tanto se cumpla. Cuando se deje de cumplir, ya no lo hagas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, yo le pongo, mientras número sea menor que fin, a número agrégale un 1 e imprímemelo. Y número empieza con 0 y fin está en 10 aquí. Entonces, básicamente lo que quiero es que me imprima los números del 0 al 10. Aquí está, ¿no? Lo voy a correr y ahí está el resultado, pero lo vuelvo a correr y lo vuelve a pintar. Le puedo poner aquí en lugar del 0, que sea del 6, por ejemplo, lo corro la celda y empieza en el 7. Le puedo poner que sea del 8 y pues es menos, ¿no? Además va a ponerme el 9 y el 10. No, si le pongo el 8 no me pone el 8 porque dice menor. Si el número, mientras sea menor, pero le puedo poner mientras sea menor o igual y cubre también el 8. Perdón, menor o igual. A ver. Sí, menor o igual. Tiene que ser menor o igual. Ahí imprimió un 11, no imprimió el 8. Sí, a ver, es que es el +1. En realidad sí, estaba yo también esperando ver el 8, perdón. Estoy poniendo, si analizamos el código, estoy agregándole el 1, estoy sumándole 1 al número después de imprimirlo. Perdón, antes de imprimirlo, por eso me está poniendo el número con un 1 agregado. Ya lo puse primero la impresión, cambié. Moví el print arriba de agregarle al número un 1. Entonces ahora sí lo va a hacer. 8, 9 y 10. Nada más estaba, o sea, lo que hay que ver es en qué momento se ejecuta cada instrucción. Aquí primero imprimo el número y luego le agrego. Hace rato estaba primero le agrego y luego
lo imprimo, ¿no? Entonces vamos a volverle a poner aquí un 0. Y ya está del 0 al 10, ¿no? Entonces, mientras la condición se cumpla, haz y dejas de hacer cuando la condición ya no se cumple. ¿Sí? Hasta ahí, fácil. Bien, fácil. Luego tengo aquí otro que es mientras la condición se cumple, haz el bloque que sigue. De lo contrario, cuando ya no se cumpla, haz el bloque que esté después de else, del de lo contrario. Entonces, mientras se cumple, ejecutamos esto. Cuando ya no, ejecutamos esto. Entonces, es muy simple. En este caso, hace todo lo que tiene que hacer y cuando ya la condición es falso, ya no es positiva, ya no es verdadera, entonces me ejecuta lo que le puse en el else. En este caso yo le puse terminé, ¿no? Pero puede ser otra cosa. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? Está fácil, ¿no? Luego sigue el que es más usado. Siempre usamos mucho el for y este me permite iterar en una lista. Hay diferentes formas de usar un for en la programación, en los diferentes lenguajes de programación. Específicamente con Python, los fors siempre están asociados a listas. Y lo que va a hacer el for es va a iterar en una lista, ¿no? Si la lista es, como en este caso, un conjunto de números, el número 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Incluso está desordenada o está ordenada, pero de mayor a menor, por ejemplo, no podría estar desordenada. Todo lo que hace es toma la lista como la encuentre y empieza a iterar en ella. Entonces, pero la variable donde deposita el elemento de la lista en el que vamos iterando, esa la ponemos aquí al principio en el for. Por número, o sea, el elemento específico en números, ¿no? Cada número en números. Yo tengo números, entonces ese es el índice. Desde el índice número hasta números, haz lo que sigue. Y en este caso le estoy diciendo que me escriba, me pinte número, que es el índice. Y después que me diga que terminó. Entonces lo mismo, ¿no? Me toma la lista y la va a poner ahí. Si yo aquí le agrego otro elemento, ya ven, el que sea, no tiene que ser un número parecido. Lo va a tomar y me lo va a poner ahí. Y también tiene un else. Al final pone terminé. Puedo Oscar, quitar esto, ¿no? Nada más me va a poner la lista, ¿sí? aquí en números, yo puedo llamarle lista números, Lista ¿cierto? de Números. números, es una lista de números. Entonces tendría que poner for número en lista de números. Exacto. Esto quiere decir que, pues, el nombre se llama, ¿cómo se llama? Yo también podría utilizar por elemento en lista de números. Sí, en lugar de número, elemento. Pero aquí hay que poner print, elemento, Print elemento. y ya, pum. Ujú, O a veces se usa muy común un índice, ¿no? Para cada i en lista de números se escribe la i, ¿no? ujú, Es un índice. Los índices más comunes son I, J, K, ¿no? Como se ocupan en las matemáticas. Pero aquí, como es una lista de números, pues también se ve muy bonito que le pongas número, porque es una lista de números, ¿no? ujú. Ok, gracias. De nada. Entonces estamos iterando en listas, pero también acuérdense que las listas, acuérdate, que las listas son cadenas de caracteres, o las cadenas de caracteres son listas, ¿no? O sea, se comportan como las listas, una cadena de caracteres como esta que se llama, que dice que es una cadena de caracteres, y la estoy guardando en cadena, entonces es muy parecido a una lista, y yo le puedo poner por letra in cadena, ¿no? Y me va a imprimir en iteración por iteración
cada letra de la cadena de caracteres. Así es como quedó. Ujú. Sí, está fácil esto, ¿no? Vamos a complicarlo un poquito más. Oscar, ¿por qué no Ajá. me lo puso, por qué no me puso el print cadena de caracteres en una sola línea, sino que va poniendo letra por letra sobre un renglón? Porque cada que ejecuta la instrucción print toma una letra de la iteración y al imprimir la de letra, al escribirla, escribe también un cambio de línea. Entonces letra y pone cambio de línea. Aunque Letra, aquí no esté indicado que tengo que hacer el cambio de línea. así es, mira, vamos a hacer como estarías pensando que debería de hacer. Entonces voy a crear otra variable. Voy a llamarle cadena reconstruida. Está muy largo el nombre, nada más le voy a poner cadena R, que es nuestra cadena reconstruida. Y esta cadena reconstruida es un string. Cuando no le asigno el string, la cadena, a una cadena de caracteres, pero quiero que la variable ya sea de este tipo y que le empiece como sin valores, le asigno, la inicializo con string, ¿no? Entonces ahí lo voy a correr nada más para ver que la sintaxis esté bien, si no me mando ningún error. Entonces ya tengo esta variable. Entonces lo que voy a hacer, fíjate, a cadena R, a ver si me funciona, ¿eh? No lo tengo preparado. Le voy a poner un más igual, letra. Y voy a imprimirla, pero ya no en el for. Ya que termine todas las iteraciones, imprimo cadena R. Vamos a ver qué pasa. Ahí está. ¿Ya viste? Sí, sí, de acuerdo. Me estaba haciendo falta una variable con el string. Sí, porque aquí fui depositando cada letra, la fui sumando, ¿no? Pero reconstruí la cadena. De la otra manera, imprimí una letra y luego vuelvo a imprimir la siguiente, pero las va imprimiendo en un renglón cada una y pues se ve feo. Pero así como lo hicimos en este momento, ya me lo hizo bien. Caracteres, dice, mira, aquí hay que corregir caracteres. Y ahora sí, ¡pum!, ya lo corregí. Entonces, seguimos con esa idea, ¿no? El for va iterando en una lista. La lista puede tener, como hace un rato, un conjunto de números o pues un conjunto de objetos, de elementos que pueden ser texto, pueden ser... Oscar, Ajá, tengo otra pregunta. sí. Ahí en este for, en el anterior, en el 18, tenemos for letra en cadena, cadena R más. Esta cadena R más me agrega una letra. ¿Por qué la igualo a una letra? En cada iteración va a ir tomando la letra en la que va la iteración, vas a ir iterando letra por letra, ¿no? El for dice por, desde letra o por letra en letras, ¿no? Perdón, en cadena. Entonces, cada letra de la cadena, toma la C, toma la A, toma la D, toma la E, Ah, toma la claro, E. claro. Ya, Entonces, sí. así le voy sumando cada pum, pum, y va creciendo. Tac, 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 tac. Le voy poniendo. Mira, esta es la sintaxis de eh, sumar y asignar, ¿no? La voy a cambiar nada más para que veas. En lugar de más igual, le voy a dejar un igual nada más, pero le tendría que poner cadena R más letra, ¿no? O sea, a, a cadena R, ponle cadena R, como va, ¿no? Como ya Ujú. está, más la siguiente letra. La letra. Y el Ujú. resultado tiene que ser el mismo, nada más que, pues es más código, ¿no? Claro. Al hacer esta, pues queda tal vez más claro. Lo haces al mismo tiempo. Así es. Pero si yo me sé que le puedo poner aquí un más igual, entonces ya esta parte me la como. Ujú. De todas formas, le estás asignando, Es ¿no? La correcto, letra. Ujú. es correcto. Sí, bueno, la confusión creo que sí estaba entre la asignación y
y la operación ahí de sumarle la letra. Sí, de hecho, mira, vamos a hacer esto. La voy a poner como estaba, pero voy a dejarla comentada para que se vea que o es una o es la otra, pero que funcionan igual. O sea, cualquiera de estas. Para comentarla le voy a poner un gatito ahí. Y ahí no afecta, es un comentario, pero si queremos, le quitamos el comentario y le ponemos el comentario a la de arriba y haría lo mismo, ¿no? Oye, Es- Oscar, Son equivalentes. esto es lo que comentamos, que estamos viciados con otros lenguajes de programación, ¿verdad? Sí, 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 de hecho. Pero este de asignación sumar con asignación y casi todos lo tienen. Lo que tiene Python es que lo hace en todos los tipos de datos. Esto lo hizo en cadenas, ¿no? Con letritas. Pero en otros lenguajes no puedes sumar letras. Nada, tienen que ser números porque solo se suman los números. Aquí suma letras, ¿no? Y eso es padrísimo en Python. Esto le da mucho poder. Exacto. Bueno, entonces seguimos. Entonces hablamos de que el for siempre tiene que ver con una lista, ¿no? Itera sobre listas. En este caso, la lista tiene un texto, una cadena de caracteres, un número entero, una otra lista, ¿no? De hecho, esta no es una lista, esta de acá es una tupla y esta otra sí es una lista. Entonces, si yo itero sobre esos elementos, pues no pasa nada, lo hace perfecto, como si fuera una lista de números, ¿no? Y es muy común hacerlo, o sea, si yo tengo que hacer una iteración en una cadena de números, en un conjunto de números, y no los tengo en forma de lista, pero yo sé que voy a iterar del 1 al 10, o voy a iterar del 100 al 3000, o voy a iterar y bla, bla, pues puedo construir la lista nada más para hacer la iteración. Esto lo hago con la instrucción rango, range. Esta me genera la lista. En este caso, por ejemplo, for i en range de 10, ¿no? Lo que me hace es una lista con 10 elementos, empezando en el 0 y terminando en el 9. Entonces lo imprimo y así se ve. Eh, este, miren, vamos a ver qué es lo que pasa. Voy a crear una celita más y le voy a poner nada más esto de el rango de números solito, ¿no? No me dice gran cosa, pues, pero si lo asigno a una variable, por ejemplo, L igual a, bueno, L dije, L igual a range, voy a poner otra celda y aquí pinto la L. Entonces, se luego asigno y la pinto. Vamos a ver qué tiene. Bueno, tiene lo mismo. Aquí sí lo voy a convertir en lista. Ahí está, ¿no? El resultado de este range, es una lista, me genera la lista. Esa lista, de manera sencilla, si solamente le pongo un parámetro, empieza en el número 0 y termina en el número n del parámetro menos 1, ¿no? De 0 a n. Si le pongo a n menos 1, si le pongo 7, por ejemplo, aquí va a ser de 0 a 6. Si yo quisiera que fuera, que incluya el 7, pues tengo que considerar siempre tomar un número mayor, el que sigue, ¿no? 8 y así ya incluye el 7. Pero empieza en el 0, entonces realmente sí tengo 8 números, ¿no? Puedo yo empezar la serie no en el 0, puedo empezarla en el número que yo le diga, entonces le pongo dos parámetros, el inicio y el final. Entonces, por ejemplo, en este caso, digo rango del 2 al 8. Entonces ya no empieza en el 0, empieza en el 2 porque ya le puse aquí que mi inicio es 2 y el final es 8. Entonces del 2 al 7 me puso porque acuérdense que siempre es el n-1. Pero también puedo hacer salteados.
Entonces yo le puedo decir del inicio al fin y brinca de 2 en 2 o de 3 en 3 o de lo que yo quiera. Entonces aquí, por ejemplo, le dije del 2 al 10 y brinca cada dos números, va salteando, va saltando. Le voy a poner, por ejemplo, 30, el inicio que sea en 10, del 10 al 30 y que se vaya brincando de 2, ¿no? 10, 12, 14, 16, 18, hasta el 28, porque sería 30 menos 1, pero el 19, el 20, 30 menos 1, el 29 no va porque se saltó de 2 en 2. Le voy a poner aquí que no salte de 2, que salte de 3. Entonces empieza en el 10, termina en el 30 y va de 3 en 3, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28. Si yo quisiera que incluyera el 30, pues tendría que poner aquí 33 para que me pinte hasta el 30. De hecho, lo hizo hasta el 31, ¿no? ¿Sale? Porque es de 3 en 3. Por el brinco. Así es. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos bien, Oscar. Ya terminamos con la clase. No sé, como que tenemos la idea todavía, no sé si sea bueno detenerlo o podamos avanzar otro poquito, aunque nos pasemos unos minutos y concluir algún tema. ¿Qué opinas? Sí, yo creo que terminamos esto de los iteradores para que la siguiente clase veamos solamente funciones. De acuerdo, perfecto. Unos minutitos, no pasa nada. Claro. Entonces, hay una instrucción break que rompe el ciclo, ¿no? Yo estoy iterando, pum, 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 y si se da dentro de la iteración, se da una condición particular, rompo la iteración, me salgo del ciclo for. En este caso, generé una lista de 12 números, aquí la tengo, y voy a iterar de n en números, o sea, lo va a hacer de todos los números hasta el 12, pero si llego al número 6, en ese momento rompo la ejecución del bloque. Entonces, estoy iterando, se presenta una condición en la programación. Esto es muy simple y muy tonto, ¿no? Porque yo sé que la voy a parar en 6, pero la condición a veces no la tengo tan clara, son variables que van tomando valor en la ejecución dinámica en tiempo real, se dice, en tiempo de ejecución, ¿no? En runtime. Entonces, en ese momento, pues yo voy haciendo cosas en la ejecución del programa y de repente tomo un valor que genera una condición que me hace que salga, ¿no? Aquí, bueno, pues yo le puse 6 para que se ilustre. Hay otra, que lo que hace es que continúa, o sea, salta un ciclo, ¿no? Un bucle. Break, brinca y se sale ya, se termina, ¿no? Lo rompe. Continue, nada más hace el brinco en ese ciclo. Entonces, por ejemplo, aquí voy iterando, y si la n es igual a 5, en ese momento me salto ese ciclo, nada más, ese bucle. El bucle es como, pues, esa vuelta, ¿no? La ejecuto y lo hizo en todo menos en el 5. De hecho, en el 5 no lo hace, solamente me dice, pues me salto. Así es como se maneja el for para en hacer instrucciones que se van repitiendo. No siempre es la misma, no se repite en condiciones ya de variables que van cambiando, pero va repitiendo una parte del código. Y luego tenemos algo que se llaman iteradores. Aquí estoy creando una lista y hay una palabra reservada, una función. Le paso la lista y luego me genera un iterador. Ese iterador es un elemento en el que es una lista que yo voy recorriendo y la recorro con la función next. Entonces, cada vez que le pongo next, brinca al siguiente, brinca al siguiente, brinca al siguiente. En algunas condiciones de programación se usa. Entonces, yo, por ejemplo, tengo una lista. Yo la creé aquí artificialmente, pero puede ser cualquier lista. Y le aplico la función iter
y me va a generar una variable iterador. Esa variable iterador pues la voy ejecutando y va avanzando, ¿no? Si ven aquí, me manda el error porque no ejecuté las instrucciones de arriba. Creo la lista, creo la variable y ahora sí voy iterando y va de uno en uno de los elementos hasta que termina con todos. Y aquí me mandó un error porque ya terminó y todavía le dije next. No, pues ya terminé, ya no hay next, ¿no? Entonces voy a quitar esta celda para que no se vea ese horroroso error. Lo dejé ahí nada más para que vean qué pasa si itero más de los elementos que tiene, ¿no? Entonces aquí le voy a quitar la celda para que ya no se vea mal y se vea bonito nuestro código de ejemplo. Entonces el iterador es darle clic, clic, clic. ¿Qué es el Pues en este iterador? caso es clic, pero porque estamos en Jupyter Notebooks, pero en una programación X es cuando ejecuto la instrucción next sobre una variable tipo iterador, lo que hago es me recorro a la siguiente posición de la lista a la que me generó ese iterador, ¿no? La que tomé. Entonces, esto sí ves es una lista, o sea, la voy a imprimir acá para que quede más o menos más claro el ejemplito, el ejercicio. Sí, Es cuando esta tú lista. defines la lista y entonces tenemos esa lista. Entonces el iterador me pone en la siguiente posición, la siguiente posición, la siguiente posición. Me está avanzando automáticamente. No me... Ajá, toma el valor de la siguiente posición y te lo da. O Ajá, sea, te lo regresa. Es como un pop, ¿no? Dame este, dame este, dame este, dame este, dame. Vas pasando de uno en uno secuencialmente y te lo va regresando. ok, ¿Vale? de acuerdo. Muy bien. Hasta aquí entonces sí, ahorita terminamos esta sesión y empezaremos la siguiente de funciones en la siguiente. ¿Va? Perfecto, muchísimas gracias, Oscar. Estuvo bien interesante esta clase. Ya vemos la siguiente, la esperaremos con mucha ansia. Mil Muy gracias por bien. tu tiempo. Bye. Bye bye.